Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Ya se está realizando en Santo Domingo, la primera ciudad en nuestro continente, y eso dice mucho porque República Dominicana hasta hace pocos años pues no aparecía en el contexto de las instituciones nacionales, y tengo que reconocer que hoy por hoy pues ya se ve con mucho respeto el trabajo que se está haciendo de la Defensoría. Es una institución relativamente joven en el concierto de naciones. En Guatemala, por ejemplo, data desde la Constitución que entró en vigencia el 14 de enero de 1986, más de 3 décadas, con nuestras luces y sombras, pero es importante esa congregación de instituciones nacionales y también de estatales, de provincia, como se da en España, Argentina y México, por ejemplo. Sí, Lenchi. Una bienvenida inmensa. Gracias. Para usted y todos los demás que están en República Dominicana. Rodas Andrade, ¿cuántos países de los que integran esta comunidad carecen de la figura del defensor del pueblo? Y en segundo lugar, hay elecciones en Honduras y he oído a alguien que vive allí me informó que ya hay un decreto post elecciones hablando de un toque de queda por la situación de inseguridad que hay en Honduras. ¿Eso es cierto? Y de ser cierto, ¿hay alguna posición de la FIDO sobre esto? Bueno, sí, digamos, lo que es cierto es que cada día son más los países que tienen instituciones de derechos humanos, aunque hay una resistencia de algún sector de la clase política porque es un rol incómodo, porque generalmente las constituciones nos dan la competencia de defender y promover los derechos humanos, pero sobre todo la supervisión de la administración pública. Y entonces somos como un pelo en la sopa, en el sancocho, ¿verdad? Que da recomendaciones, que somos magistrados de conciencia, que no son vinculantes, y eso es incómodo. Lo de Honduras, pues, es parte, recuérdense que Honduras, la comunidad internacional guardó un silencio cómplice desde mi punto de vista, validando un fraude hace pocos años, y nuestra democracia en el Triángulo Norte, que yo le llamo Cuadrado Norte, porque Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, pues generan condiciones que no son dignas para el desarrollo de los habitantes del territorio. ¿A cuál fraude se refiere usted que se validó? Bueno, Juan Orlando Hernández. Es un narcoestado, básicamente. Adelante. Juan Hernando Hernández. Que el gobierno de Honduras es un narcoestado. Bueno, está convirtiéndose en un narcoestado, para nada es un secreto. El hermano de Juan Orlando está procesado en Estados Unidos, y no precisamente por un hurto o lesiones, no por narcotráfico, y eso es grave para nuestra democracia. Pero sobre eso mismo, el tema de Honduras, ¿es común o es un precedente de establecer un toque de queda posterior a las elecciones, antes de desarrollarse las elecciones? No tendría sentido, porque los estados de excepción tendrían que ser, como su nombre dice, la excepción, no la regla de estar gobernando, limitando derechos, que es lo que hacen los estados de excepción. Por ejemplo, en Guatemala ni ha cumplido 2 años el doctor Yamatei, y la mitad de su periodo prácticamente han habido muchísimos periodos de excepción, especialmente para protección de intereses de empresas que sacan nuestros minerales. Eury. En el caso de Guatemala, Guatemala tiene una historia sumamente convulsa, difícil, complicada en términos de respeto a los derechos humanos, dictaduras muy fuertes, y el proceso de democratización ha sido también sumamente complicado. Decía Pablo Ulloa ahorita que el anterior defensor del pueblo de allá, o usted... No, de Ecuador fue el que tuvo que... En el caso de Guatemala, ¿ha habido alguna situación especial porque ha tenido que defender situaciones muy complicadas? Bueno, yo tengo ahora mismo medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la Comisión Interamericana, yo mismo. ¿Por qué? Porque a la semana que tomé posición, un 20 de agosto del 2017, el expresidente Jimmy Morales declaró non grato y ordenó la expulsión del comisionado Iván Velázquez de la CICIG, una comisión inédita de Naciones Unidas para combatir la corrupción y la impunidad, con el discurso de la soberanía. ¿Cómo es que extranjeros? Pero mentira, quería el status quo, seguir gobernando, robando, bajo la impunidad. Hoy se oye el discurso de que es ideológico. No, la corrupción no tiene ideología, lo hacen gobernantes de izquierda y de derecha. Yo en ese momento planteé una acción de amparo y detuve, porque fue declarado con lugar el amparo, esa orden de expulsión y declaración de non grato del comisionado de origen colombiano Iván Velázquez. ¿Pero ha habido alguna, aparte de eso, alguna actitud en contra de usted? Bueno, han habido mensajes en su momento, en el 2017, de que lo mejor para mi familia sería que yo tuviera una postura
con más cómplice, digamos, que calladito me miraba más bonito, se dijera en Guatemala. Entonces, pues él entendido a señas y lamentablemente mi familia en los puntos álgidos de este mandato de más de 4 años, de los 5 que compone, pues ha tenido que salir, como decía Pablo, en 3 periodos, 3 meses en diferentes años del país porque ha habido riesgo latente de la seguridad. Yo por lo menos si tengo una camioneta blindada, 5 guardaespaldas, que es incómodo, pues uno se va acostumbrando. José de la Luz. Bueno, Oye, José, una camioneta blindada y 5 guardaespaldas. además lo que consume esa camioneta blindada. Sí. Bueno, pues lo cuida. Porque pesa mucho. Cierto. Gasta mucho fuerte. Sí, cierto, ¿verdad? es muy cierto. Sí. ¿Sabe? Bueno, varias preguntas. Yo lo voy a Sí, con confianza. 3. Primero, el presidente de México, López Obrador, tiene un reclamo permanente con el Estado español. Él dice que España debe pedir disculpas por los abusos a los derechos humanos que se produjeron durante la conquista española de estos territorios nuestros. Eso por un lado, a ver qué usted opina, porque los derechos humanos no tienen fecha de límite, sino que están ahí, y por lo menos una reparación histórica uno como que moralmente siente algún resarcimiento. Por otro lado, en Guatemala es sede del Parlacén. Aquí hay mucha queja permanente con el tema del Parlacén, de que si tienen una tasa de productividad, de que si le cuestan mucho a los estados miembros, de que si las exoneraciones, que los privilegios, que los altos sueldos. ¿Qué le merece a usted, qué opinión le merece a usted la inversión centroamericana en el Parlacén? Y por último, la figura del ombudsman. De entrada, hoy en la República Dominicana celebramos o conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Nosotros pusimos esas 3 víctimas, 3 hermanas, que Trujillo, el dictador, las mató en 1960, un día como hoy. ¿Usted cree que el ombudsman, contribuyendo a el ánimo de igualdad de género que está reclamando la humanidad, debería cambiársele ese nombre en términos históricos, los suecos, y ponerle defensor de los derechos y quitar el concepto de hombre, que de alguna manera promueve la desigualdad de género, el concepto de ombudsman sueco? Bueno, en el tema semántico, pero tiene su connotación, yo apuesto porque sería mejor ombudsperson, por ejemplo. Ombudsperson. Pero más allá de eso, lo importante es el rol que se realiza cada quien con la mayor independencia posible. Se llama defensor del pueblo, no dice defensor. Sí, pero digamos, en el caso de Guatemala se llama procurador de los derechos humanos, en el caso de Honduras se llama comisionada de derechos humanos, pero el rol a la larga sigue siendo el mismo. En cuanto a la primera pregunta de López Obrador y la disculpa de España, pues la historia es bueno conocerla porque nos enseña a comprender lo que pasó, a saber por qué estamos hoy en el presente y visualizar el futuro. Para mí me preocupa mucho el tema de las empresas que extraen nuestros minerales hoy día. En Guatemala, por ejemplo, las empresas mineras solo pagan el 1% de regalías, eso ni una limosna de iglesia da. Aquí era el 3 y lo cambiamos para el 50. Bueno. ¿No es así? 52. 51.3 ahora. 52 dijo la... Bueno, pero aquí era el 3. Nosotros peleamos eso, ustedes lo pueden pelear. Sí. ¿Quién es la empresa que tiene la explotación allá? Bueno, hay distintas. Hoy mismo hay capital ruso y suizo con un estado de excepción sacando nuestros minerales. Ruso y suizo. Indigna ver ¿Cuáles minerales sacan allá? Níquel, por ejemplo, oro, plata, pero el níquel está hoy porque protegido los camiones por soldados y policías del Estado para favorecer a las empresas. Y la última pregunta, perdón, sí, en cuanto al tema de género, sí, precisamente estoy consciente de lo importante que es República Dominicana, lamentablemente con esas 3 víctimas, pero para concientizarnos a los hombres, somos sociedades muy machistas, por ejemplo, que aún en el siglo XXI hay hombres que piensan que las mujeres solo sirven para 2 cosas, una, tener hijos, y 2, hacer oficios domésticos, cuando son sujetas plenas de derecho. Y a veces se dice sí que se está avanzando en la justicia especializada, pero la justicia comienza a funcionar cuando los delitos ya se han cometido. Se tiene que hacer más en prevención del delito, y eso pasa por educación y más educación. ¿Y el tema del Parlacén? El Parlacén es una institución hoy día inútil para mi gusto, claro, que debería cerrarse, ¿verdad? Porque no es como el Parlamento Europeo que dicta grandes disposiciones que después los congresos tienen la obligación de hacerlas vinculantes. ¿Para usted es inútil el Parlacén? Sí, es un elefante blanco. Y para los Un países elefante también. blanco. Mi pregunta, a propósito de esa comisión la de Naciones ultranacional Unidas, Sí, que trabaja en el tema de
prevención de la corrupción administrativa, la corrupción de la administración pública, ¿juega algún papel con respecto a las corporaciones transnacionales mineras que operan, a los contratos? ¿Ha hecho algún ejercicio de control de esto? Estaba haciendo un gran trabajo a todo nivel en el área de combate a la corrupción y la impunidad. Lamentablemente, por eso ya no se prorrogó el mandato. ¿Por qué? Porque la corrupción no es un delito que del cielo le caiga el dinero al funcionario. Fue en el tiempo de Irme Morales, hace un par de años, que no lo prorrogó, porque el empresariado tiene una responsabilidad también, porque hay un corruptor y un funcionario corrupto, es de doble vía, y entonces estaba haciendo con una operación a corazón abierto, estaba tocando fibras sensibles al poder político y al económico, que dijeron no, ya no más comisión, y hoy estamos en un franco retroceso. Están saliendo los fiscales y jueces independientes que han perseguido la corrupción y también los delitos de lesa humanidad, como genocidios, por ejemplo, que hoy por hoy habían sido juzgados en Guatemala, pero se está regresando esta justicia. Señor, ¿usted sabía que, yo sé que usted lo sabe, es por oficio que pregunto así, que a Castillo Armas lo mandó a matar Trujillo? Sí. Así es, desde aquí con Johnny Ávila. Exacto, Sí. o sea, Sí. ¿por qué? Trujillo. ¿Por qué Trujillo mandó a matar a Castillo Armas? Bueno, eso lo recoge ahorita en su última novela Vargas Llosa, Sí. ¿verdad? Sí. Que es importante conocer lo que pasó, Sí. porque a la larga hay lazos comunicantes entre las dictaduras militares, entre el sector empresarial, porque el capital se va pasando fronteras y son lecciones que se están dando en todos los países de qué hacer y qué no hacer. Ahorita está de moda, por ejemplo, perseguir a la prensa, perseguir a las ONGs. Hay leyes. Ahorita es contra ahora ONGs. para ustedes. Ahorita es ahora. Right now. Nicaragua, Guatemala, Salvador, por ejemplo, Sí. que son regímenes autoritarios, francamente. El Salvador. Pero- El Salvador, sí. ¿Por qué? espérate un Perdón, momento. ¿por qué Guatemala tiene ese récord de militares? Más, yo creo que en Centroamérica más que en otro país de Porque le han Centroamérica. hecho trabajo sucio al sector empresarial. Ay, Y ya se han puesto de acuerdo con el crimen organizado y es más fácil cooptar el Estado, ya teniendo el poder militar, el poder económico y el poder político. Hablando de militares, ay, María el Santísima presidente de Armas, Pago, oigan eso, ¿Manda? pero oigan eso. ¿Qué influencia? Militares de acuerdo con el sector empresarial para aquello. Ay, en la historia de Guatemala, ¿qué influencia ha tenido el presidente Armas? Bueno, son el presidente Oye, Arbenz líder. y Arévalo son los 10 años Arévalo. sí, los 10 años de primavera en el país de la eterna Oye. tiranía, le decimos. Fueron los mejores gobiernos que ha tenido. Sí, señor. Lamentablemente solo duraron una década, para mí. sí. Arévalo, Bueno, Arbenz. Julio, antes de que se de esto, Uy. Centroamérica, en el caso de la votación mañana para elegir Honduras. la presidencia de Mañana es el domingo. Honduras. De Honduras. No, hablo de la FIU. Ah, sí, 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 Sorry, sí. sorry. Sí, para la elección del presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. ¿Está unida Centroamérica en el propósito de hacer a República Dominicana presidente de eso? Bueno, el voto es secreto, yo por ejemplo, sí tengo clara la Bien visión, hecho. ¿verdad?, de que el Caribe necesita una oportunidad de demostrar que ya está a la altura de otros países en instituciones fuertes en derechos humanos. Está Usted- dicho todo, finalizar. entonces, está dicho todo. Finalizar, para Ustedes finalizar. están desilusionados con Jimmy Morales. Yo fui a Guatemala con Jimmy Morales y al principio eso era un afán, qué bueno, era lo distinto, era el... Es que se vendió fácil, porque el desgaste de la clase política, Claro, entonces él tal. entró con un mensaje de Y ni la corrupto seguí, ni ladrón. Y Y, todos él los era un medios. cómico que salía todos los sábados, pero ahí está demostrado que el Estado no es una escuela para ir a aprender y sale muy caras esas lecciones. Bueno, no podemos dejar pasar la presencia Excelente. porque el señor Rodas Va a tener que Andrade no solamente es un ombudsman, es un analista del tema latinoamericano. Entonces tenemos dos casos. Usted dijo que en Salvador hay una dictadura. Autoritarismo. Pero yo Sí, es autoritario. es que marca Tiene 85%. no importa, puede marcar 100%, pero tiene ribete autoritario. Se Sí, es que acaba de institucionalizar el Bitcoin poniendo a Centroamérica en puede el marcar, mapa. puede Sí, mar- pero es puede que la marcar popularidad que- no es sinónimo de democracia. Quien se atribuya, por ejemplo, eliminar las altas cortes, Ser baboso. De manera ya particular. tiene un corte autoritario. Pero para los latinoamericanos, busquéle su Y- héroe. y- ¿eh? imponerle Bueno, pero una no para bodega, todos. ¿Cuál loco. es latinoamericano? ¿Para es- cuál sí, latinoamericano? Es que no
no podemos. Pero ¿para cuál? No Aquí podemos- Abinader hasta lo invita con que se Bueno. quitó la corbata. Sí. Todos los Abinader, presidentes. Abinader siempre, No, no. siempre. Todos los Abinader ha andado siempre sin Oiga, corbata. oiga, oiga. Sí. Todos los Abinader no presidentes invita. latinoamericanos, mira Duque, el de Colombia, ya no usan corbata, eso Bueno, por Bukele, ¿no es así? ¿Qué? Por Bukele Bukele se burla. económico. Más allá del hábito, no hace al monje. Voy. Ahora, ¿qué voy a Sí, decir? él cree que el hábito hace el nombre. Pero bueno, está bien, Bukele se ha convertido en una referencia de gobierno. Para bueno y para Por malo. el Bitcoin. Está por el persiguiendo al Bitcoin. Faro, por ejemplo. ¿No es así? No. El Faro lo está persiguiendo, son Un periodistas cómico. independientes que lo Bueno, están persiguiendo. Pero vamos, porque él está mandando con autoridad Y- institucional. y la- Imagínate Es una sociedad que no Va a es ver, va a desorden. acabar. Y es institucional perseguir Que se periodistas. persiga gente por opinión. No, no, Imagínate que Ah, suceda eso en República Dominicana, sería lamentable. Aquí, dice que no que es la vengan prueba. aquí a hacer eso. A perseguirlo Para a él. buscar Bukele es un héroe Perfecto, latinoamericano. perfecto. Vamos al Sí. punto. Está Bueno, bien. es tu punto de vista, lo respeto Claro, como lo comparto, Bukele. es parte de la democracia. Entonces, aparte de El Salvador, que Aquí lamentable, no lo persiguen a él por tristemente- decir eso. Allá, Tristemente, pero- un Loco, ombudsman loco, define a el diablo Bukele ese. como un dictador. No, Dios un mío. régimen autoritario, ojo, Él autoritario, tiene un nivel autoritario, autoritario. Que es distinto. Ok, mire, dos temas más brevísimos. Cuba, protestas otra vez, se han mantenido de manera latente, pero se han mantenido constantes en Cuba por el Va a poner el desabastecimiento Bitcoin en Cuba también. y los indicadores de COVID que se han disparado, un desabastecimiento total. Y el tema de Haití, el asesinato del presidente Jovenel Moïse a principios de julio y el desgobierno ahora mismo con una falta de control de territorio que tienen las autoridades. ¿Qué opinión le merecen esos dos escenarios latinoamericanos? Bueno, Cuba hay que analizarlo en el contexto histórico. Ha sido sujeto de un bloqueo que le ha imposibilitado un desarrollo pleno. O sea, en Eso Cuba se no hay puede dictadura, hay bloqueo. No, pero estoy Pero analizando, deja que ¿verdad? hable, José, Y entonces espérate. hay avances importantes que no lo podemos negar. Ya quisiera yo que en Guatemala hubiera un avance en la ciencia, hace sus propias vacunas, en el deporte, en la salud. Tiene sus deficiencias, lógicamente, como cualquier régimen. Su ¿verdad? pequeñita deficiencia. No, grandes, seguramente, Ay, Julio, te en derechos retorciste humanos. ahí, ¿eh? Te retorciste ahí. Por ejemplo, no hay muy bien, sigue por ahí. Por ejemplo, Simplemente en el tema es un de- país diferente. En el tema Es un de, país en diferente. el tema Y de es una de- nutrición, es no una- sé si Vea, Cuba vea, pega es el una- 50% es una de niños democracia. Sí, para desnutridos. decirle que Es una- qué bueno está es una Fidel. democracia. Es un régimen No, yo me opongo. que Cuando dice necesita embuste, democratizarse. embuste. Allá en Ya, Cuba. Vive ya es allá, anacrónico, ya es anacrónico. Vive Está- Vive va contra allá, el tiempo. vive allá. No me Vive gusta. allá, ve la Dígame, televisión dígame, ¿es un cubana. régimen socialista, un régimen democrático? ¿Qué es eso? Aquí que me Bueno, gusta. es Vea, un ve la régimen televisión socialista, cubana, toda ¿verdad? vergüenza. Que ¿Pero algo- qué es el socialismo? ¿Qué es eso? Bueno, es con el rol del Estado es diferente, donde prevalece el tema del libre mercado, que muchas veces Estamos los hablando de oligopolios capitalismo se- de Estado. Sí, no, bueno, pongámosle así, esa denominación, es la primera vez que la escucho, pero suena interesante. Pero ¿qué estamos hablando? ¿Capitalismo de Estado? o Eso qué? es capitalismo de Estado. Bueno, llamémosle Bueno, capitalismo pero de ya- Estado. pero ya Eso es una- está bien. Ya, démosle un chance al presidente de la FIL. Haití, Démosle un chance. Haití, No nos ojalá que metamos no en quede discusiones impune ideológicas. el magnicidio que se cometió, para que se dé con los responsables materiales, no solamente, sino intelectuales también, porque eso también daña la democracia en su vecino país. Bien, pues gracias al señor Jordan Rodas Andrade, presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Usted vio que lo que es un Eso. panel, ¿eh? Panel. Pero imagínate, cuestionando un líder, mire los gigantes. Yo feliz de estar en Este es un hombre transparente. Vamos a hacer Es una un pausa. hombre transparente. Cambio y fuera. Con razón el presidente.